Buenos días, mi nombre es Ronnie Vicente Paul Pacheco, perteneciente a la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, planteles Chacán, Campeche, específicamente de la Academia de Sexto Semestre Grupo B. Me tocó practicar en la Escuela Carlos R. Menéndez en el plantel Chacán, Campeche, específicamente del Grupo Primero C. El otro punto de abarcar en este video era que necesitaba hacer un diagnóstico para determinar los factores que presentaba el grupo y tomé la necesidad de hacer algunas rúbricas, algunas listas de cotejo para que yo pueda asistir al malestar que ellos presentaban. Y el malestar que ellos presentaban era que no se apropiaban de su fauna, de su riqueza, de su comunidad, que es el Chacán. En ese sentido de que no se apropiaban de su fauna era porque tenían algunos ámbitos de no cuidar la naturaleza, algunos remedios que podían hacer ellos y que ellos desconocían completamente. Por este caso me tomé la necesidad de hacer un proyecto de una planeación del campo formativo del humano a lo comunitario. Con lo anterior se tomó la medida de hacer un proyecto que abarcara todas esas necesidades. Y ese proyecto es mi escuela amigable con la salud y el medio ambiente, que es perteneciente al plan sintético de la fase 3, que en ese ámbito del proceso de desarrollo de aprendizaje se enfoca en la que los niños aprendan cómo intervenir en la salud utilizando remedios caseros que ellos presentan en el lugar en los que ellos viven. En este proyecto se utilizó la metodología aprendizaje en servicio y consiguientemente la metodología y el campo formativo consta de 5 fases. En la primera fase es el punto de partida, en la que como docente debemos tomar ese punto para que sea el interés del alumno, en la que fleche con las actividades que de verdad sean correspondientes. En este caso se utilizó la forma de imágenes ilustrativas para que los alumnos puedan conocer algunas plantas que no pueden dominar, con un método en la que no solamente era la memorización, era el dibujo, era el tacto, en la que los alumnos se asociaran con el color, con el aroma, con la textura de unas plantas. Por lo de mi siguiente método fue sacar a los alumnos de la escuela en la parte del jardín, en la que es un jardín que no tiene nada de plantas, en un jardín que está vacío, que está descuidado. En este caso, con las plantas que algunos niños pudieron observar alrededor, se tomó la textura y se dibujó en su libreta. ¿Para qué? Para que en este sentido la metodología pueda hacer que realce en la comunidad, haciendo ese punto y reforzando algunos valores de la comunidad, en la que, como dije anteriormente, es la que se van perdiendo. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase número 2. Lo que quiero saber y lo que quiero hacer. Como es una fase en la que no solamente es un autodiagnóstico que los alumnos, es una parte muy fundamental de esta metodología, en la que ya enganchamos ese anzuelo hacia los alumnos. Ahora es concretarlo, es agrandar ese conocimiento. Por lo que me tomé la necesidad de investigar con los padres de familia y hacer una encuesta sobre algunas hierbas medicinales que los padres de familia conocían, y con lo consiguiente los alumnos la asociaban. Porque si yo, como docente, me pongo a buscar una hierba que no tiene ni la menor idea de los alumnos que conozcan, pues no se va a llevar ese aprendizaje y se va a tomar una actividad muy aburrida. Como lo dice el psicólogo Auswell, asociar el aprendizaje con lo que los niños conozcan, en las que los niños puedan palpar, en las que los niños puedan descubrir. ¿Para qué? Para que se logre ese aprendizaje significativo. Por lo que esta tarea fue muy ardua, en la que fue investigar y asociarlo con los niños, y con lo consiguiente se tomó en la necesidad de adecuar mis actividades, porque mis actividades solamente duraban 30 minutos, en lo que yo tenía previsto que duren 1 hora, 1 hora y media. En esa cuestión fue del tiempo, entonces se tomó la necesidad de cambiar y hacer una adecuación al proyecto, y se tomó de clasificar sobre algún malestar. Por ejemplo, se tomó alguna actividad en la que jugábamos y algún alumno que perdía sentía un malestar y decían, oh, me duele la barriga, me duele la cabeza o me duele el cuerpo, y tenían que buscar entre todas las fichas de algunas hierbas que se asemeje, pero se tenía que hacer con lo que ellos de verdad conocían, lo que ellos sabían. La fase número 3, que es la organización, fue un tema controversial. Pues, ¿por qué controversial? Porque el director era una persona en la que no quería que los alumnos puedan pasarle algo, como era trabajar y hacer un huerto escolar. Le pedí permiso, pero hubo un pequeño problema. Como había calor en la temporada de junio, tenía que resguardar su integridad de los alumnos, por lo que igual en la planeación no tenía previsto que pueda pasar eso. Entonces se adecuó. ¿Cómo que se adecuó? Yo tenía previsto de hacer un jardín botánico que hacían una feria los alumnos, por lo que no tuve esa necesidad de hacerlo, que tuve que investigar, tuve que asociar algunos métodos que me puedan resultar. Por lo consiguiente, se tomó la necesidad de hacer un pequeño huertito que se encontraba en la parte de atrás de la escuela, en la que había sombra, y no era en el jardín que yo les había mencionado a los alumnos, que ellos habían palpado de la actividad de la fase número 1. En un espacio amplio, ahora se redujo para hacer un pequeño jardín. Y en ese sentido se tomó la necesidad de hacer algunas hierbas que ellos trajeran, solamente algunas hojas. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan intentar no solamente ya verlos en imágenes, sino que lo puedan
a abarcar con sus alumnos de segundo que se encontraban al lado. En este sentido, a mí como maestro me llenó de orgullo que algunos alumnos ya conocían algunas hierbas, algunas que decían, oye, me duele la barriga, y decían, oye, toma esta medicina, porque es lo que vi en la clase, y porque se llevó esa actividad de que se lleve con la profundidad necesaria, que no solamente se quede en el salón, sino que se lleve a los demás salones que puedan tener ese sentido de conocimiento, y no solamente los conocimientos que ellos puedan tener en el salón, sino llevarlo a otro siguiente nivel. Entonces se llamó ese proyecto, esa mini tarea más bien, como sabiduría del conocimiento, en la que ellos preguntaban a los alumnos, asociaban con las fichas que tenían y jugaban a los remedios caseros, en el sentido que ya teníamos el jardín y que ya teníamos esa actividad en la que yo podía avanzar a la siguiente fase. La fase número 4 fue muy divertida. ¿Por qué fue muy divertida? Porque los niños usaron su creatividad para poder limpiar el jardín en la que se encontraba en la parte de atrás de la escuela. En este jardín era tan diminuto que los niños se ingeniaron a poder hacer un pequeño más espacio en la parte de atrás, en la que se tuvo que limpiar, pero con la seguridad y la confianza del maestro que los pueda vigilar y no les pueda hacer daño. Como maestro, igual fui partícipe de esa actividad limpiando, también estuve asesorando, no interviniendo de manera directa. ¿Por qué? Porque es una complejidad en la que si yo me intervengo asociando lo que yo sé con los alumnos, decirle es esto o hagan esto, pues ya no sería un mediador, sino sería un proyecto que no puede determinar el aprendizaje formativo de los alumnos, en la que sería un falso proyecto. Por lo consiguiente, tuve que hacer que los alumnos fueran y tomaran la iniciativa, en todo caso, en la que los alumnos ponían las semillas, buscaban las semillas con sus padres, buscaban algunas hierbas y decían, vamos a adornar, en ese sentido se organizaron. En este caso yo solamente les dije, yo solo voy a asesorarlos para cualquier cosa, no voy a intervenir de manera directa, porque ese jardín es de ustedes, se tienen que apropiar de ese jardín para que puedan conocer la diversidad de la fauna en la que ustedes se encuentran. En este caso los alumnos lo tomaron de la mejor manera y fue algo divertido. Como en todo caso hubo algunas complejidades, sí, de algunas peleas, pero se intervino, se asoció en la que algunos alumnos, como no tenían nada que hacer, en la que, por ejemplo, algunos niños, por ejemplo, Limber y Matías, que eran unas personas que eran muy divertidas, en ese sentido divertidas, porque no se quedaban quietos, necesitaban hacer algo. En ese sentido, yo intervine en hacerles que puedan plantar las semillas, porque se estaban ahí peleando, pero ese es un caso en la que debes adecuar, en la que no solamente debes improvisar, debes tener un plan de acción para que algunos factores que tú no tengas en cuenta lo puedas hacer en la mera hora. ¿Para qué? Para que si no te sale este proyecto puedas hacerlo de otra forma y así y llegar a fluir y que pueda sacar el proyecto adelante. En este caso, con los dos compañeros que mencioné anteriormente, se llegó con la necesidad de poder ayudarlos, en ese sentido ayudarlos, de decir que se metan al proyecto, que intervengan y no solamente estén mirando y observando que algunos alumnos estén trabajando. Y por lo que estuve de manera igual y de manera pareja, con toda esa calma y tranquilidad que de verdad debe determinar un maestro, porque si no tienes la paciencia y el carácter necesario para poder afrontar algunos problemas, no vas a poder llevar ese proyecto de la mejor manera. En ese sentido, el proyecto sí pudo llevar a ser algo más grande, pero como determinamos anteriormente, no pudo ser así, por lo que tuvo que ser en un pequeño huertito. Y pasamos a la siguiente fase, en la que la siguiente fase es que debemos hacer ese autodiagnóstico con los alumnos, en los que ellos puedan aprender qué hicieron, qué dificultaron. Y se llevó ese análisis en plenario, y no solamente en preguntas, se hizo un pequeño círculo alrededor del salón en la que algunos alumnos estaban participando y diciendo algunas frustraciones que ellos tenían y se resolvió en el aula. Uno de esos temas era cómo iban a regar las plantas, qué iba a pasar si los niños venían de vacaciones. Y se tomó la forma en la que se hizo un horario de que algunos alumnos tenían que ir a la escuela a regarlos, algunos tenían que poner abono. Igual es lo que les decía anteriormente, que no solamente en el proyecto decía hacer un huerto, tienes que implicar todas las formas para que ese proyecto prospere. Por ejemplo, en ese proyecto del libro de texto, del proyecto escolar, no veía la forma de hacer un abono. En ese sentido, mi persona investigó cómo hacer un abono y les enseñó a los alumnos cómo hacer un abono para que cuando las plantas necesiten abono, ellos ya lo sepan hacer y no se les lleve que sea una complejidad hacia ellos. Es lo que es importante de esta metodología, que no solamente el proyecto quedó así, sino que va a seguir, el proyecto va a seguir generación en generación, en lo que yo espero que perdure, porque la fase número 5 no solamente queda en estancamiento, sino que queda esa prosperidad en la que el proyecto pueda sentir y parte de la comunidad, con los padres de familia. Para evaluar a los alumnos se utilizó varios instrumentos de evaluación. Uno de ellos es la rúbrica, que abarca algunos criterios que puedan evaluar al alumno y su manera de actuar, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico y en el conocimiento. La otra forma de instrumento de evaluación fue la observación. El otro instrumento fue la evaluación formativa, en la que se podía aplicar igual en la observación, pero se implica de manera más particular hacia el alumno. En esta práctica hubo algunas complejidades. Como docente se esperan, pero como no puedes tener todo controlado, porque existen algunos factores externos que pueden afectar las actividades, un maestro debe estar preparado. En este caso, saber hacer si algunas cosas no funcionan. Me llevó una forma nutritiva labor de docente en esa comunidad. ¿Por qué? Porque unos padres igual se notaban de una forma muy antisocial, en la que algunos no querían ni cooperar, ni querían ni burlarse del proyecto, porque decían, si yo tengo esa necesidad de comprar algunos medicamentos, ¿por qué voy a utilizar algunas hierbas? Se utilizaba la ignorancia, pero se habló, tuvo charlas en la que el proyecto no mencionaba, en mi ejemplo, mi planeación no mencionaba charlas con los padres de familia, no mencionaba algunas cosas que yo tenía que hacer. En ese instante, como maestro, debes tener la sabiduría y la precisión
correcta para actuar e intervenir y hacer un plan de acción y adecuación para cualquier cosa. En ese sentido, se me llevó una forma de aprender y, como en este caso fue como niños de primer grado, fue algo muy divertido, muy estupendo y que me ayudó demasiado en mi labor docente. Espero que en un futuro me toque personas que puedan trabajar, no en el sentido que puedan hacer que todo salga bien, sino que quiero retos, quiero afrontar nuevas complejidades. ¿Por qué? Porque ahí se interviene el mejor maestro y la mejor vocación que debe tener. Si no tienes la vocación y el talento, no vas a hacer nada. En ese sentido, me gustó afrontar las complejidades que llevo en mi práctica docente. Así que espero que a la siguiente jornada de prácticas sea igual de divertido y complejo.